feliz. La verdad es que ha sido maravilloso haber sido parte de esta feria, y lo digo así ya como un cierre, porque esta es la última actividad que me toca participar en esta Feria Internacional del Libro del Biobío 2023. He tenido la oportunidad de estar en muchas mesas, y la verdad es que esta... hoy día, acá, cuando estuve en esta misma mesa con Hernán Rivera Letelier, y hoy día junto a autoras chilenas, es un honor, la verdad es que es un orgullo. Las Auch, así como así bien punzante, y con signo de exclamación final, nace en el año 2018 como una necesidad de reunirse, de conversar y de dar cuerpo a todo lo que significa ser una autora hoy día en Chile. Y ellas han cumplido desde entonces un rol central en todo lo que ha sido la contingencia política, cultural, dando una voz, una opinión sobre desde cómo piensan las mujeres que escriben en nuestro país sobre lo que está aconteciendo. De modo que tener aquí en esta mesa a escritoras, amigas, sobre todo yo le debo decir que yo las admiro porque son autoras que yo leo y que encuentro que es una maravilla tener este tipo de autoras en nuestro país. Algunas de ellas me encuentro en escenarios internacionales acá. Y es un privilegio. Así que les quiero agradecer a cada una de ustedes la posibilidad de estar acá con ustedes, es decir, compartir esta mesa. Vamos a partir, tenemos hartos temas y cada una de ellas va a tomar como ángulos a propósito del tema que nos convoca, que es este premio nacional que ya aparece. Según habría dicho la autoridad, ella dejaría esta bianualidad para ser anual, que era es uno de los reclamos históricos que tenemos. Y y eso debiera redundar en una mayor presencia femenina. ¿Qué les parece que vayamos así como desde el extremo de mi extrema derecha hacia acá? Con Andrea. Bueno, lo que ella quiere hablar a propósito, y como ya lo decía, es el canon. Este canon en torno al Premio Nacional de Literatura. ¿Qué pasa? ¿Qué están pensando o qué estamos pensando nosotros como sociedad? La idea es que nosotros vayamos articulando ciertos discursos para poder incidir. Y ahí tiene un libraco maravilloso, porque acá nos acompañan tantas mujeres. Después las vamos a nombrar una a una, ¿ya? Cuando terminemos así como... Porque, ahí está la Isidora Aguirre, ella tan chiquitita, la Isidora Aguirre, que es tan divertido que el libro sea el más grande, que me da mucho gusto. Andrea Cheptanovich. Bien, muchas gracias, Vivian. Muchas gracias por la invitación. Me alegra esta feria del Biobío, esta feria que ya es internacional, que convoca, y agradezco la invitación, porque también Concepción es una ciudad muy emblemática desde el punto de vista literario y cultural, y seguramente a los que nos gustan los libros y a los que son de acá con más razón lo van a recordar, que en los años 60 fue un epicentro muy importante de encuentros internacionales, con algunos beats, con Gonzalo Rojas, no me acuerdo si vino Ginsberg o vino... Parece que era Ginsberg. Yo también me estaba tratando de acordar el otro día, no me acuerdo. Pero pues sí, parece que era Ginsberg, sí. Habla y yo te lo confirmo, pero lo voy a chequear en San Google. Eso. Y imaginarme a esos autores con este entorno, qué maravilla, los que estudian acá con estos bosques y todo el campus verde. Pero aún así, pese a que uno tiene este recuerdo hermoso de ese encuentro en los 60, que yo creo que Chile fue una potencia cultural, o muy pequeñita, pero iba para allá. Esa foto de ese encuentro, les aseguro que hay pocas mujeres. Y eso es el tema. El canon también tiene que ver con ese imaginario, con esas presencias que van habitando el imaginario nacional que provocan los libros, el imaginario humano que van provocando los libros y las lecturas. Y justamente ahí tú hablas con el cuestiona tu canon. El canon uno lo puede ver a veces lejano, muy académico, muy universitario,
pero el canon constituye un poco la identidad de un país, de una sociedad, de una época, y hay que decir que en ese sentido, y algo que va permeando en muchas capas, porque el canon de un modo indirecto va transformándose en cosas más concretas, por ejemplo, las listas escolares, la bibliografía que leen los jóvenes de básica, de media, los universitarios. Y parecería que sería algo natural que si hombres y mujeres somos mitad y mitad de la población, ¿por qué esas lecturas obligatorias o sugeridas no son esa mitad y mitad? De modo que la paridad, algo que está en estos últimos años que se ha conversado tanto, es curioso, tiene que ser forzada la paridad. Y esto también llega al canon literario. Ahí te dejé la información para sí, que la confirmemos. La escuela de verano, sí que me los imagino con este entorno y este clima, pero sí, bueno. Estaba Allen Ginsberg, estaba. Sí. Ay, mira, Oscar Niemeyer, el arquitecto brasilero, wow. Pero ven, puros nombres masculinos. De modo que cuando nace Auch, y lo voy a contar en paralelo con mi trabajo como autora y editora, investigadora, cuando nace Auch tenemos este lema: cuestiona tu canon. Era parte de una pancarta muy artesanal de género, pintado a témpera, pero la verdad que fue como un lema natural entre todas, porque en el siglo XXI uno no puede seguir aceptando que el canon no sea paritario. Y paritario no solamente sexo genérico, también estamos en concepción territorial, de las minorías, etc. Entonces, pienso que también, y lo quiero asociar a algo más, el feminismo es un trabajo de genealogías, de redes, de colectivos. De pronto la idea del cuarto propio, que se asocia tanto a las mujeres, yo creo que es una noción imperfecta o incompleta. El cuarto propio no es suficiente para escribir, porque se pertenece a un diálogo, a una conversación colectiva, y sin duda las mujeres, por la historia que han tenido las mujeres, ¿verdad?, con todos sus condicionamientos socioculturales, su libertad, su capacidad de la independencia económica, fueron relegadas a este lugar medio silencioso. Y qué importante reivindicar a estas autoras silenciadas y completar, wow, me está haciendo competencia el ladrido, y completar esta foto que siempre es mucho más diversa. Voy a ir a una experiencia concreta y después vuelvo a la idea del canon. Justamente mi inspiración de los últimos años como investigadora, aparte de mi autoría como autora de ficción, ha sido rescatar autoras y rescatarlas en vida, hacerles homenajes en vida, porque a veces el canon se repara póstumamente, que está bien, pero las que tenemos vivas, ¿por qué no homenajearlas, provocar conversaciones, otros expertos y así? Y de ese modo, de pronto yo me crucé con el nombre de Isidora Aguirre y dije, pero ¿cómo no le han dado todavía el Premio Nacional? Y lamentablemente, con Vivian la hemos conversado, murió y nunca le dieron el Premio Nacional. Yo le quiero decir, estimados y estimadas que están acá, ¿cómo una persona que publicó esto, 40 obras de teatro, partiendo por La Pérgola de las Flores, la más conocida, y la obra más representada, es la obra de teatro. O sea, es parte de nuestro imaginario, todos tenemos teatro. El coro de Quiere Flores, señorita. ¿Cómo a esta autora que vivió 90 años, no que murió joven, que escribió durante 50 años, no le dieron el Premio Nacional? Yo esa pregunta hasta el día de hoy no tiene respuesta justa, de modo que cuando yo me la encontré a los 80 y tantos años, imagínense, lúcida, llena de historia, con el siglo XX cruzando toda su biografía, yo dije, bueno, la voy a entrevistar. A nadie más se le había ocurrido, se me va a ocurrir a mí. Y voy a entrevistarla, y lo hice con cassettes, con autogestión, con mis fondos, y nos empezamos a ganar fondos. Y esta es la segunda edición del libro Conversaciones con Isidora Aguirre, donde yo voy vinculando su obra, la escritura de cada una de sus obras, con la crítica y con lo que a mí también yo iba opinando, íbamos conversando, iba leyendo de su creación. Ahora que estamos en Concepción, les comento, para ojalá llegue esto a oídas de alguna compañía de teatro, que tiene una obra local que se llama La Leyenda de las Tres Pascualas. Aquí es muy importante, así que dejo ahí dando vueltas la idea. Y sé que en estos días, por favor, los que se quedan más en la feria, la compañía El Rostro está montando retablo de Yumbel, y yo me voy mañana
y es una gran obra de los detenidos desaparecidos, con un método brechtiano, porque además Isidora, junto con ser prolífica, fue muy valiente y muy comprometida políticamente. Y es un hito porque esa obra inmediatamente la censura la quitó. Entonces, por un lado, yo hice este libro de conocerla e ir intercalando su vida y su obra, y luego, lamentablemente, ella había fallecido, organizamos todo su archivo, eran 20.000 documentos, postulamos a un fondo, es un archivo virtual, se llama Fondo Isidora Aguirre, acceso público gratuito, y pudimos cumplir un sueño que lástima que ella no estaba, que era publicar toda su obra. Ella en los últimos años autoeditó su obra. Nunca se ganaba un fondart, insólito, o sea, del maltrato del Estado a una tremenda autora. Y luego, para ampliar este canon y hacer cosas concretas para que estas conversaciones circulen y haya nuevos lectores y sea también intergeneracional, que también es una marca de lo que tiene el proyecto de la DEA, que me encanta que autoras jóvenes lean a estas autoras más consagradas. Aquí con Pía Barros, que se autoedita porque es rebelde, como todos la conocemos, hiper rebelde, tiene su asterión, los libros objetos, se preocupa de las demás autoras y no de ella. Y dijimos, eso basta. Vamos a juntar, tiene demasiados cuentos. Este proyecto alcanzó a recopilar 40 cuentos, los largos, los microcuentos, ellos la tienen en otra colección, y hicimos un prólogo. Realmente la experta en Pía Barros es Macarena Lobos, que hizo el prólogo y un poco la que lideró este proyecto, y yo hice el epílogo, y fue también, esto es un proyecto que va a seguir, porque tenemos el archivo de Pía Barros, por ejemplo, los colectivos feministas en la dictadura, sus marchas en la dictadura, junto con su marido, con Jorge Montalegre, tienen un archivo enorme del movimiento de los autores y también lo que ella ha hecho con las mujeres. Ella es una autora claramente feminista, nos ha formado muchas de las que estamos acá, y también eso es una impronta de las autoras y del canon, que hay una lectura bien colectiva de formar personas, de la idea del taller. Y lo último con el canon, yo creo que a veces esta relectura del canon, porque es móvil, es poroso, se puede intervenir, y hay que hacerlo con valentía, al punto que tal vez un autor súper consagrado, en diálogo o en conversación con estas otras autoras contemporáneas, puede caer, como ocurre con las antologías de los años 50, que uno dice, wow, las autoras de los años 50, Gerner, Marta Jara, aquí, bueno, la Bea nos contará más, de pronto son omitidas en las antologías y hay otros. Y yo creo que hay que llegar al punto de que tal vez se tenga que reestructurar. ¿Cuáles son las lecturas más representativas, más inspiradoras de lo que vamos hablando como una tradición? Eso como primera intervención. Gracias, Alejandra. Mira, cierto que aplaudamos. No, te llena de... A mí, la verdad es que a mí me emociona mucho porque la generosidad que se respira en esta mesa y en el colectivo de las mujeres y en general es muy contagiosa y es muy linda. Esa creencia tan antipática que dice que las mujeres no podemos ser amigas, que ya es como que me da vergüenza decirlo, es como tan anticuado y pesado y patriarcal, cuando yo lo único que veo son gestos de solidaridad entre mujeres que destacan a mujeres. Eso es, yo como periodista, es lo que veo siempre. Y así, me encanta la visión de la Andrea, que está rescatando mujeres que están vivas. Y la Pía estuvo acá el otro día sentada aquí mismo, con su sombrero. Yo no sé si está todavía acá en la FIL Bio, pero... No, parece que no. Vienen más autoras mujeres, así que para que estén atentos. Ya, vamos a seguir porque quiero conversar. Ya. Ahora, bueno, la poeta académica y también, bueno, es la dueña de casa, pues sí, hay que decirlo. Ángela Neira nos va a hablar de algo bien interesante que es básicamente esto, lo que decía. Y lo que hace, encarna la misma Andrea, ¿no? Que es que lectoras jóvenes leen a autoras y también autoras o lectoras jóvenes leen a esas mujeres más grandes o mayores. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se da ese diálogo? ¿Cómo se rompe? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se alimentan? Ángela, por favor. Hola, gracias por estar acá. Gracias, Vivian, por...
coordinar esta conversación. Y qué bueno que Andrea también entraste a este diálogo con estas palabras, también con estos que podríamos llamar ejes de análisis o ejes desde donde situarnos para ver qué ocurre con esta urgencia y estos desafíos que nos planteamos como autoras desde la literatura, como una ciencia social y ya no solo como una cosa estática, como una cosa cristalizada de ciertos personajes, de ciertos académicos o académicas que pueden entender la literatura de cierto modo y que en cierto modo sería la válida o la legítima. Entonces, esto de proponer desde nuestro colectivo, por ejemplo, a ver, primero que todo, ¿por qué nos agrupamos? ¿Por qué nos colectivizamos? ¿Por qué nos juntamos? Tiene que ver con esta necesidad y esta urgencia de, primero, tener muy claro que juntas podemos avanzar mucho más rápido, porque evidentemente tenemos un atraso, no por nuestra responsabilidad, ciertamente, un atraso en la construcción de nuestros archivos, de nuestra genealogía, de nuestras bibliotecas, una deuda allí, por eso están estos libros, ¿no? Por eso esta urgencia también de crear nuestras propias editoriales o nuestros propios proyectos editoriales, con la necesidad urgente de situar a las que nos antecedieron. Tiene que ver mucho con eso, con reconocer a las otras, a las anteriores, a nuestras ancestras en esta tarea, en esta labor, en este trabajo de la escritura, como algo serio, primero que todo, como una labor seria que nosotras asumimos dentro de toda la cadena del libro, no solamente desde el momento de la creación o de la intuición creativa, de la energía vital creativa, sino que tiene que ver con todo lo que viene después, es decir, la lectura, la investigación, leer a las otras desde el lugar de la investigación, desde el lugar de, sobre todo a mí me interesa esta simbólica, lo simbólico no solamente a nivel discursivo o lo simbólico del discurso, sino que la simbólica del lenguaje, del discurso, respecto a lo que se ha escrito sobre la escritura de las mujeres, lo que se ha propuesto para leer la escritura de las mujeres en términos de análisis del discurso, en términos de análisis literario. Entonces, me gusta mucho, me entusiasma, me conmueve escuchar a Andrea o escucharla, porque nos leemos, sabemos lo que estamos haciendo, pero volver a escuchar a Bea o a otras escritoras de acá que están en esto de recuperar desde la investigación, recuperar la figura de la escritora desde un lugar serio, para empezar, desde un lugar no tergiversado del rol de las mujeres, del rol de la escritura de las mujeres. No es suficiente, es una labor urgente, por supuesto, esto de instalar catálogos paritarios en las escuelas, en los liceos, en las carreras de pedagogía, para empezar, ¿cierto? Como una urgencia totalmente básica. No solo eso es necesario, sino que es muy urgente también crear y proponer modos de leer la escritura de las mujeres que no sean las del canon masculino. Porque estas lecturas, esos análisis que nos han enseñado en la universidad, en la escuela, lo que han hecho es masculinizar la escritura de las mujeres, masculinizar, estereotipar y crear tipos de escritura de mujeres. En la poesía, en la narrativa, incluso en la forma de escritura ensayística. Eso sí, casi nunca se nombra, se abarca. Pero también el análisis o la lectura del ensayo escrito por mujeres, más allá del ensayo académico, estoy hablando del ensayo como una creación, como una ficción también, una manera de ficcionar también el pensamiento crítico de las mujeres, también ha sido un lugar totalmente invisibilizado y soslayado, borrado de la historia de la escritura de las mujeres. Y eso no es casual, es decir, lo que estamos haciendo acá, lo que estamos recuperando, lo que estamos proponiendo, estas conversaciones de recuperación de genealogía, de creación de archivo, de creación de historia o de transformación de la historia para contarla desde el lugar nuestro, desde el lugar auténtico y genuino de nuestra propia relación con las otras autoras. Todo esto tiene que ver con despejar de algún modo todas estas figuras que han hecho que la escritura de las mujeres se sitúe en lugares menores.
de discursos menores, de lectura menor, es decir, menos importante, menos significativa, menos relevante, más bien anecdótica, más bien accesoria. Y de verdad, lo que podemos ver en Isidora Aguirre, lo que podemos ver en Estela Díaz Barín, lo que hacemos con la editorial Mujeres Puño y Letras, de hacer conversaciones justamente con Estela, o de recuperar a las dramaturgas, que se lea la dramaturgia también como un quehacer, como un trabajo, es algo que lo hacemos porque se ha borrado, porque se ha soslayado, porque finalmente se ha aniquilado. Y eso se ha aniquilado de la historia de la escritura, de la historia de la literatura, o de las literaturas, para no hablar en singular, porque tampoco nos conviene hablar en singular, porque no hay una sola literatura, obviamente. Y todo eso ha ocurrido de manera, no de manera casual, ni circunstancial. Las cosas no ocurren, todos estos fenómenos y estos tips que le estamos dando no ocurren porque sí. Ocurren porque estamos en un marco patriarcal que tiene dispositivos religiosos, políticos, económicos, sociales, culturales, etcétera, que están coludidos, evidentemente, desde el discurso, desde lo simbólico, porque evidentemente no conviene, ¿cierto?, que nosotras pongamos en el discurso, pongamos en la escritura, en el papel, en la bibliografía, lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo, porque ahí se pierde poder. Por aquella parte, ¿cierto?, que siempre ha tenido el poder y el privilegio de tener ese poder, ¿no? Que es lo que toma las decisiones finales para todo lo que estamos haciendo. Por ahí es lo que yo también me gustaría después seguir. No, está demasiado interesante, porque ya se va enriqueciendo la conversación con puntos de vista, con matices. También empiezan a entrar otro tipo de conceptos, y eso es muy bonito, cómo se va verbalizando, ¿no? Porque estamos todas remando para allá, pero cada una en distinto ritmo, con distintos son. Eso me gusta mucho. Quiero hacer rápidamente un pequeño ejercicio. Quiero proponerles que cada uno de ustedes, así como rapidito, me digan escritora chilena favorita. Puede ser lo que sea, cualquier género, pero el requisito es que no se repitan. Así que 1, 2, 3, vamos. Buenísima pregunta. Así, pero rápido. La primera. Y si alguien dijo porque no tienen que repetirse, no pueden repetirse. Así, para que el que vaya a decir la Nobel, que será en otro. Marta Brunet, partiendo. Listo. Alicia Morel. Buena. María Luisa Bombal. Alejandra Costamaña. Paulina Flores. Buena. Isabel Allende. Elvira Hernández. Paz Ursúa. A ver, rapidito, vamos. Hoy me robaron María Elisa. No, pensando en otra, sigue. Que pasen a la siguiente. Si a las propias mujeres nos cuestan, imagínense, chiquilla. Cecilia Vicuña. Tomé. Bueno, Isidora Aguirre. ¡Ey! Gabriela Albornoz. Rosa Betty Muñoz. Linda. Diamela El Tit. Díaz Barín. Ela. Me guardaba la mejor Gabriela Mistral. Buena. Y ahí desde atrás. No. Oye, ¿por qué la Ale no? Ale, ya, la que estuvo comiendo en tu casa el otro día. Vamos. Ya, dila, nómbrala. Nina Meruane. Bueno, ya, eso. Y me quedaron 2 allá. No, porque la nombraste porque estuvo comiendo en tu casa. Yo te dije. Verónica Sondek. Buena, la Vero, que quería haberla visto. Cristian, ¿cuál es la tuya? Alejandra Sibrecht. Y allí ustedes 2, chiquillas, ya la tiene. Por allá, ¿alguien La quiere...? nombraron Pia Barros. ¿Pia Barros? Sí. ¿Qué nos falta? Eso, ya. Fernández, la Andrea Jeftanovich, la Eso. Nona Fernández, Ya. la Virginia Vidal. Ya, Cristian, la tuya. Ángela Neira. Listo, eso. Y la Bea también. La Bea, que La Beatriz. la Beatriz, pues bien. Ya. ¿Qué significa? Que empezamos a habitarnos, empezamos a... Ya se hicieron presentes esas mujeres, de inmediato, sus imaginarios, ellas mismas con su personalidad, que le dijo la Estela, así ya la vi entrando colorina por acá, que nos habría dicho.
Beatriz García Huidobro ha hecho un trabajo hermoso. Bueno, es una gran escritora chilena. Yo le tengo un agradecimiento gigante porque de manera impenitente, incombustible, con un compromiso con el programa Vuelan las Plumas que tengo hace 21 años en la Radio Universidad de Chile, hace los comentarios literarios gratis. Y me da una vergüenza horrorosa, pero me dicen... y así me manda sus comentarios, todo, sus lecturas, que son comentarios que no es fácil comentar. Es decir, además que hay una responsabilidad, ella es psicóloga, es pedagoga, autora, por cierto, pero también es editora de la Universidad Alberto Hurtado. Y ahí hicieron una colección que a mí me fascina. Solamente decirles que a propósito de una de las mujeres que va a nombrar a continuación la Bea, porque quiero que ella tenga todo el protagonismo, a propósito de esta maravillosa biblioteca recobrada de mujeres de la literatura chilena, tuve la alegría gigante de haber estado en España hace unos meses y ver en las bibliotecas a la Mercedes Valdivieso. Y yo dije, ¿será una española? Pensé yo, obvio. Pero cuando veo que era La Brecha, yo dije, ¿pero cómo? Bueno, lo acaban de editar en España y no solo eso, estaba en las vitrinas, era la novedad y era el boca a boca de ese minuto en España. Te estoy hablando de noviembre del 20, así 3 meses atrás, 2 meses atrás, con una autora de los años 60. ¿Quiénes se acuerdan hoy día de Mercedes Valdivieso? Bueno, ella, pues ahí. Beatriz García Huidobro. Hola, gracias por estar aquí y por invitarnos. Y yo no soy tan buena oradora como ellas, no, pero... ¿Qué vamos a decir? Pero de todas maneras, cuando nosotros hicimos el colectivo Auch, que ahí me gustaría señalar que nosotras somos un colectivo, pero que no tiene jefaturas, es horizontal. Entonces, claro, por supuesto que es un poquitito más difícil organizarse, pero aún así... Hemos creado distintos comités, distintas cosas, después intercambiamos, nos reunimos nuevamente y hemos podido visualizar que en estos años es posible tener una institución, por así llamarle, no jerarquizada, sino que de pares, en que todas somos iguales, independiente de los éxitos literarios de uno, de que otras estén empezando, de que unas sean más viejas, otras más jóvenes. Y en ese sentido ha sido muy bonito y muy simbólico estar en algo que no tiene verticalidad de mando, ¿ya? Bueno, cuando recién empezamos, una de las primeras cosas que hicimos en la comisión, por lo menos en la que estaba yo, fue analizar cómo es el trato del género en las escuelas y en las lecturas sugeridas y en los textos escolares, etcétera. Y para qué decir, que esta es la parte más dramática tal vez, en los programas de quienes estudian para ser profesoras y profesores de lengua, de lenguaje, de castellano, como se quiera llamar. Todo está, y es bien notorio, porque, por ejemplo, cuando los niños y niñas son chiquititos, hasta 4º básico más o menos, lo que ellos leen es de hombres y de mujeres más o menos parejo. Las autoras y los autores, sean ilustradores o sean los que hacen los textos, etcétera. Pero cuando ya la vida se pone seria, es decir, más o menos tipo 5º básico, de ahí en adelante la brecha empieza a ensancharse y rápidamente llega a un 75-25. Ese es más o menos el canon que se establece. ¿Y eso qué genera? Necesariamente que para todas las niñas y niños que se forman en ese tipo de educación, es natural pensar que los hombres tienen la supremacía en el mundo de las letras y que las mujeres son subsidiarias y van un poquito más atrás y que probablemente además sus temas sean más melancólicos, más románticos y que esa es su área. Y mucho más duro todavía es ver, por ejemplo, cuántas mujeres están en el mundo del ensayo, como decía la Ángela, no en el ensayo, en la crónica, por ejemplo. Nada, prácticamente no se seleccionan, sino que están en la narrativa sentimental. Ese es como su espacio, el que se les da. Y entonces si tú creces en una escuela donde esa es la biblioteca que hay, y tú entras a esa biblioteca y ves ese espectro, tú te convences de que eso es así, y que así ha sido siempre y que seguirá siendo, y que se volverá a decir como decían antes, oye, escribe tan bien que parece un hombre.
y esas son cuestiones reales. Que esa fue una crítica que le hicieron, no sé si fue a Marta Brunet o a alguien así. Sí, Alone de Marta Brunet. Creo que fue Alone, creo, a Marta Brunet. Escribe tan bien que parece hombre. Crítico literario. Y eso, bueno, pero a pesar de todo, Increíble. él la impulsó, él la encontró sensacional y le ayudó en su carrera. No es que haya, pero esa cosa peyorativa parecía tan natural. Es como cuando dicen fulanita de tal que es escritora y es casada con otro escritor. Ah, dicen todos. Ah, es casada con él, claro. O sea, como que él le escribe las cosas. O sea, la Elena Garro yo creo que es la víctima número 1 cuando estaba casada con Octavio Paz. Así es como el epítome de la mujer invisibilizada por el gran hombre y cuya obra es como él en sus ratos libres seguramente le escribía las cosas. O las corregía. O sea, las corregía y le ponía o le daba los contactos porque... Entonces existe esa especie de estereotipo un poquitito perverso y que esa es la idea de tratar de revertirlo desde la educación más temprana. Porque si nosotros permitimos que así se generen las ideas en las niñas y en los niños, eso va a seguir replicándose para siempre. Y aunque tú establezcas una especie de paridad obligatoria, finalmente si no es sentida y no es internalizada y no se la creen, tampoco va a funcionar. Bueno, la Vivian preguntaba por este proyecto, porque yo trabajo también en la Universidad Alberto Hurtado en la editorial, y nosotros entonces a raíz de esto, viendo ese tema, dijimos, bueno, hay que rescatar a las escritoras, una obra por escritora, o sea, ya ni siquiera esa ambición no la tuvimos, ese despliegue no, pero por lo menos una obra significativa de grandes autoras que por una u otra razón ya no las encuentras. Ya ni siquiera digamos que las han invisibilizado porque probablemente quienes estudian literatura se preocupan, descubren y en fin. Pero tú no las encuentras. Tú vas a una librería y quieres leer, no sé, a Inés Echeverría y no la vas a encontrar. O una joya como Marta Jara, que para mí fue una revelación. O sea, es que no puedo creer la calidad de esta escritora y no existe nada de Marta Jara. Tú no lo encontrabas. Entonces la idea fue generar una mini biblioteca. Bueno, tenemos 10 títulos a la fecha y que rescata obras significativas. Entonces, por ejemplo, Surazo de Marta Jara y a un precio bien módico y con letra bonita, grande, aireada, cosa que sea amigable de leer también, ¿no? Porque otras veces cuando tú encuentras los libros antiguos, de los años 50, 60, con una letra pulga, el papel que parece barquillo, tampoco es tan amigable, ya están desgastados esos pocos libros que tú puedes encontrar. Entonces, ese era como el proyecto. Los ojos de bambú, por ejemplo, de Mercedes Valdivieso, que es la experiencia de ella cuando invitaban a distintos artistas a conocer la China comunista. Y ella cuenta la historia, bueno, de una pintora, pero uno entiende claramente que es ella, y cómo trata de conocer la China profunda, la antigua, y no la dejan ir a esa, sino que le van mostrando solamente aquello que debe ser. Entonces es genial. Después María Flora Yáñez, que es precioso, es como la infancia encarnada, Color Hollín de Gabriela Lezaeta, Marina Latorre, Galería Clausurada, que Marina Latorre está viva, aún tiene ella no quiere decir su edad, pero tiene como 96 años y está lúcida completamente, es espectacular. Y bueno, y así muchas otras autoras que estamos tratando de rescatar, porque la idea es que estos libros se adquieran en las escuelas y entonces en los estantes de las bibliotecas estén también y estén en igualdad de condiciones con todos los méritos que tienen muchos hombres, y eso nadie no lo va a discutir, pero ellas tienen tantos o más y deben estar igual, no pueden estar ni más ni menos, ni tampoco pueden estar como premio consuelo, ni en una especie de espacio al ladito, literatura femenina, porque eso es como el sello que te ponían cuando eras hijo natural, no corresponde que te lo pongan. Así es que eso más. Solamente agregar que también ustedes hicieron como una doble lectura y cada una de estas novelas, porque claro, algunas son como, también son de un momento histórico y hay que entender un poquito a ella y su historia, contextualizar. Entonces hicieron el esfuerzo de que sea... Cuenta tú. Sí, bueno, y entonces le pedimos alguna escritora o académica o, en fin, a otra mujer contemporánea
que hiciese una lectura actual de ese texto, pero completamente libre, como ella quisiera. Y eso quedó, sí, muy bien. Y cortita también, tampoco así como que sea más largo que la obra. No un ladrillo, no un Claro, ladrillo claro. que te caiga en la cabeza. Bien, hay gente como que, uf. Entonces, y bueno, solamente quiero, con estos nombres, yo no sé si ustedes conocían algunas de ellas, la verdad es que yo, la mayoría fue como, no sabía, estoy demasiado, de repente uno está como demasiado en la actualidad y se va perdiendo. Entonces, además que son ediciones súper bonitas. Me gustaría saber si, yo creo que ustedes, varias de lo que han dicho, ya tienen cosas que decir. Entonces, antes de como ponerles otro tema, yo creo que lo mejor es que usted y después a ver si viene algo de allá y vamos navegando, chiquillas. ¿Qué les parece? Súper. Vamos. Me sumo. Había notado algo pendiente. A propósito del ejercicio que tú nos propusiste, Vivian, recordé este ejercicio que hicimos en las redes justamente cuando Auch se forma, el 2019, junto con este encuentro, porque yo creo que estaba la atmósfera del movimiento feminista del 2018. De modo que las autoras, dentro de esta verdad, de esta efervescencia nacional, fue muy espontáneo reunirnos, y una campaña que hicimos en las redes fue nombrar autoras que ya no estaban, y de algún modo mostrar que había muchas autoras, muchas escrituras de distintos registros, y lo llamamos ¿Sabías qué? No, era ¿Sabías qué? Sí, ¿O te acuerdas? No. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Por ejemplo, Elena Aldunate es una autora de ciencia ficción que nació, vivió en tal época, y comenzamos a inundar las redes con esta pequeña campaña que era la fotografía de la autora y una pequeña referencia como bibliográfica y cuál era la marca de su proyecto. Porque un riesgo que puede tener esta atención o esta reivindicación de las autoras es que no se singularice, y es importante singularizar. Y de hecho, cuando hicimos este ejercicio entre nosotras, nos pasó lo mismo que tú comentabas, Vivian. A ver, ¿sabías que ya Brunet, hablábamos los nombres más obvios, pero teníamos que completar 50 nombres, y empezamos ahí a hacer como una especie de investigación bibliográfica cada una y notar que hay tantas autoras omitidas, que libros que no existían. Entonces se celebra, ¿verdad?, un proyecto como de esto de la biblioteca recobrada. Pero insistir en eso, si se fijan en todos los nombres que acá se dieron, hay que singularizar la escritura de las mujeres, porque no es lo mismo cuando hablaban, ¿verdad?, de Brunet, o hablan de Diamela Altito, de Nona Fernández, por mucho que sean incluso contemporáneas, tienen un registro muy particular. Y lo digo como para tener noción de ese peligro que sería como también esta etiqueta generalizante, que todas las autoras escriben igual, que todas las autoras escriben historias de amor, trágicas o qué sé yo, cuando hay tantas búsquedas, tantos usos del lenguaje, tantas textualidades distintas. Lo otro que quería comentar, que en mi faceta de profesora, yo soy profesora de la Universidad de Santiago, alias la USACH, de la carrera de Pedagogía en Castellano y del Magíster en Literatura. Y algo que quedó del movimiento feminista del 2018, cuando todas las universidades, acá también, pararon con la demanda feminista, al menos en la USACH, las chicas entregaron un petitorio para poder de algún modo negociar la vuelta a clases. Bueno, había muchos puntos que tenían que ver con el acoso, que efectivamente sufrían de parte de los profesores, con esta relación asimétrica de poder. Y uno que me llamó la atención y que yo tomé como una cosa propia, exigían bibliografías paritarias. Las estudiantes, por supuesto, porque las generaciones jóvenes tienen bastante conciencia de esto, y en ese tiempo me nombraron coordinadora literaria. La coordinadora o coordinador literario, ¿qué hace? Recibe todos los programas semestrales de los colegas y los revisa. Y yo dije, esta es mi oportunidad. Odio los puestos de gestión, pero dije, esta es mi oportunidad. Por ende les dije a todos, bueno, tienen que incluir las pruebas, la fecha, las típicas cosas de requisitos para entregar un programa decente a los alumnos, y bibliografía paritaria. Ustedes no se imaginan la resistencia que viví con mis colegas, algunos más jóvenes que yo, porque me decían, no, es que yo enseño, qué sé yo, literatura del siglo XIX, no hay mujeres. ¿Cómo que no hay mujeres del siglo XIX? O otros que me decían, no, que yo
qué sé yo enseño medieval. Bueno, hay menos autoras medievales quizás, pero vas a tener que buscar estudios críticos que, no sé, trabajen la Celestina del punto de vista feminista. Y de ahí vuelta, yo me mandaba los programas, yo se los mandaba de vuelta, todos tarjados, y me costó años que lo incorporaran. Oh, qué impactante. Y es pedagogía en castellano, que es fácil encontrar autoras. Yo no sé cómo será pedagogía en física, debe ser más difícil. Pero me refiero en la física, ¿verdad? Pero me asombró la resistencia. Y todos los semestres, pero ya se ha ido instaurando y como que tienen cuidado, que si no hay quizás autoras por la época o porque son de lingüística en algo muy específico, sí hay bibliografía crítica, hay miradas y eso fue una experiencia que me tocó liderar y que la quería comentar. Gracias. O también se puede proponer también. Linda pega, sí. Sí, sí, la verdad es que no debe haber sido Yo me fácil. sentía la censora de Inacos. Claro. No, rechazado, censurado. Sí. Sí, estaba pensando en la experiencia también acá en la universidad respecto a los planes, a la programación luego de la revuelta feminista del 2018, que fue la más masiva y más conocida y más cubierta por la prensa también, porque han habido muchas revueltas en nuestro país no mostrados en prensa, es decir, como que no existieron. Hay una genealogía, hay un archivo para que nosotras cuatro estemos aquí, por ejemplo, hablando. Entonces, claro, la resistencia para ingresar bibliografía a los programas, y aquí hay un punto importante que noté que estamos hablando, claro, de literatura, que es el eje de esta feria, pero imagínate esta resistencia, que es la misma que ocurre acá, lo que ocurre en ciencia, lo que ocurre en las áreas de la salud. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, números, que existe, que 1 de cada 4 libros publicados en el mundo es de una autora. Y en Europa a veces se reduce en algunos lugares, en algunos países, 1 a 3, ¿ya? Estamos pensando, se piensa como que las mujeres no escriben, pero en realidad el punto es que no se publican. Ustedes no sé, tampoco, esa es otra lucha, como la lucha de que te publiquen tu escritura. Hoy día hay una gran instalación de las narradoras chilenas en el mundo, por ejemplo, para situarme de un lugar más concreto, cambiando también del paradigma de las poetas, que Chile es conocido por su poesía, pero del ensayo no vemos mucho las mujeres que están escribiendo, que están ensayando, que están mostrando su pensamiento lúcido, su crítica respecto, por ejemplo, a proponer estos nuevos, o no sé si nuevos, sus otras miradas respecto a la escritura, las escrituras de las mujeres. Entonces me llama la atención de buena manera que estemos de algún modo tomando la posta, y que la gente vea realmente que es algo, es una actuancia política. O sea, que esto tiene que ver con una responsabilidad política lo que estamos haciendo, que no es anecdótico, no es porque no tenemos tiempo de sobra, sino porque hay algo que ocurrió antes de nosotras. Hubo mujeres que estuvieron antes que nosotras también luchando para publicar, luchando para mostrar su escritura, su pensamiento crítico, y que tenemos que hacernos responsables en todas las áreas, no solamente en la literatura, sino que en salud, en ciencias sociales. Bueno, yo siempre he pensado que la literatura es una ciencia social, está allí. Y otro asunto que anoté por acá, mientras Vivian hizo este ejercicio tan entretenido, estaba pensando yo pensé que ibas a hacer otra pregunta, te iba a decir, a ver, nombre las Premios Nacional de Literatura en Chile. ¿Cuántas son? ¿Saben? 4. Regalamos este libro. Lo lanzamos, o sí, a que le llegue. 5. ¿Cuántos premios? A ver, bueno. Pero por ahí Son más, 5. un poquito más. Son 5. Lo tengo acá anotado. Tenemos una gráfica. 5 premios con la mano los contamos. Y 54 premios nacionales hombres. Urgente. Tenemos en el mundo premio Nobel de Literatura. Premio Nobel de Literatura, tenemos 115 premios para hombres y su literatura, y solo 17 a mujeres con sus literaturas. 17 versus 115. En Chile, 5 mujeres premio nacional. ¿Cuáles son? ¿Quién se acuerda? Digan, a ver, vivamos. Mistral. Ya, Mistral.
¿Quién? Sí. Que se demora... Después del Nobel. Claro, y después le dieron el el- Nobel. O sea, que casi fue como ya quedárselo porque se ganó el Nobel. Ya la Brunet, Marcela Paz, Diamela y la Isabel Allende. 5. Yo siempre digo cuando estamos en estas conversaciones, no es que lo otro esté mal. No es que esos 54 esté mal o esos 115 Nobel esté mal. Lo que pasa es que es insuficiente y no es representativo. Y ahí está la simbólica, y ahí está la deuda, y ahí está el permanente soslayamiento, aniquilamiento y borradura de las mujeres. Y no es porque sí, no es por una cuestión material, es una cuestión simbólica, una cuestión de discurso, porque en cada obra de la Isidora, en cada obra de la Mercedes Valdivieso, en cada obra de la Diamela, en cada obra de la Nona, de la Bea, de todas estas mujeres, hay otros imaginarios que no son legítimos para el canon, para el discurso oficial, no son legítimos. Eso es lo que yo creo que también tenemos que pensar, ¿por qué no es legítimo también? Que pensamos, ya, ok, están en los números, ocurre esto, está la borradura, está el aniquilamiento, está el silenciamiento del discurso de las mujeres, en este caso la literatura, pero ¿por qué ocurre aquello? O sea, hay una filosofía ahí también, hay una cuestión que hay que entrarle seriamente. Yo siempre digo, es como que todo lo que hablamos fuera anecdótico, pero hay cuestiones serias que hay que hacerse cargo. Y todas las personas, no solamente las mujeres tenemos que hacernos cargo. Nosotras, yo siempre digo, no sabemos toda la historia de la literatura de los hombres. Las que hemos estudiado acá, por lo menos, porque hemos estudiado el pregrado, los magísteres, el posgrado, que cuando investigamos, lo que le decía la Andrea. Bueno, si a mí me dicen, ¿sabe que este semestre le toca medieval y tiene que proponer una lectura, no sé, postestructuralista de no sé qué? Yo digo, yo no soy experta en postestructuralismo, tampoco me interesa, pero si me lo están pidiendo, investigaré. Propondré una línea de investigación, un análisis desde mi propio enfoque, qué sé yo. O lo cruzo, hago intersecciones para que sea más dinámico, más entretenido y cumplir con las demandas, por ejemplo, de mi estudiante o de lo que dice la institución, qué sé yo. Entonces, esa resistencia también, ¿por qué esa resistencia? Si podríamos ser mucho más amables la situación. Sí. Sí, y también tiene que ver con cómo se escriben las historias de las propias escritoras también. Cuando en los textos escolares, cuando mencionan a alguna escritora mujer, siempre la biografía de ella nunca hizo cosas, sino que fue muy sentimental. Bueno, de Gabriela Mistral es como así como una perla, ¿no? Se le murió el novio cuando ella era joven, quedó desolada, entonces escribió Desolación y bla, bla, bla. Y no se habla de su carrera diplomática como educadora, sino que era una especie de maestrita rural que dio la casualidad que tenía un talento para la poesía. O sea, es como un ninguneo de su propia existencia, mientras que al lado la biografía de un escritor masculino siempre fundó no sé qué, hizo tal cosa, publicó en tal... O sea, lo llenan de otra historia que también es distinta. Pero yo no me quiero extender porque me doy cuenta de que hay gente que quiere hacer preguntas y antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Sí? ¿Hay preguntas o no? Sí. No, parece que no. ¿Sí? O ¿No todavía? comentario. Ya. No, usted está muy bien. Sigue. Está interesante lo de las biografías. Es que todo lo que estamos hablando acá, yo creo que lo importante es que no es como que estamos acá arriba y lo estamos como extendiendo a ustedes y quejándonos acá como haciendo como una OIRS, así como una oficina de reclamo. No, acá lo que estamos, esto lo que tiene que ser es un cuestionamiento personal. Es decir, yo misma me lo hago. Ustedes que se les olvidó las dos, no es como ustedes dos se les olvidó, no, es decir, nos pasa a todos. Entonces también cuando vayamos hoy día a nuestras propias bibliotecas o cuando te digan, uy, ¿qué libro estáis leyendo? Oye, parece que he recomendado, todos los libros que he recomendado este año han sido de hombres, qué raro, ¿no? O todo lo que he leído este año ha sido de hombres y no puede ser. Eso es lo que hay que ir moviendo. Ahí hay una pregunta. Cristian, please. Gracias. Allá. Bueno, primero agradecerle su interesante testimonio, exposición, trabajo, muy inspirador. Y tengo una pregunta para Beatriz, que tiene que ver con el tema de los archivos, porque hace unos meses fui a una charla que dio una investigadora argentina que se llama Mariana Di Gio, que ella trabaja con el archivo Alejandra Pizarnik y contaba que era muy difícil, bueno, que fue muy difícil acceder al archivo, que
que le costó tanto acceder a él como trabajar con cómo estaba estructurado el archivo, porque estaba estructurado bajo un canon también, súper antojadizo, que tiene que ver con los géneros. Y cuando son escritoras que de pronto transgreden eso, es más difícil aún, como, bueno, ¿dónde meto esto?, etcétera. Entonces, mi pregunta, y ella decía que finalmente estos archivos estaban en París, etcétera. Yo me empecé a preguntar qué pasa aquí con el tema de los archivos, porque tú hiciste un rescate de autoras que me imagino que fue difícil acceder a esos archivos, y preguntarte un poco cómo fue ese proceso, si sabes de qué manera se está haciendo ese tratamiento ahora, porque como ahora todo es más digital, ya no queda tanto el libro, o sea, los manuscritos materiales. Entonces, eso, que nos cuente un poquito cómo fue ese trabajo de archivo. Ya, eso, mira, la verdad es que ahí no hubo un trabajo de archivo muy exhaustivo, porque nosotros escogimos una obra, no a una escritora a la cual le íbamos a encontrar todas las cosas que tuviese. Pero de cualquier forma son muy, pero muy pocas aquellas que tienen algún tipo de archivo que se pueda rescatar. Y es más, fíjate que curiosamente muchas de las autoras tienen una descendencia que no le da mayor importancia tampoco a la obra anterior, y que no están preocupadas esas personas por poner en valor lo que escribieron, ya fueran sus abuelas, sus tías o algo por el estilo. Pero, no sé, Andrea sabe más del tema de los archivos en autoras más consagradas. Bueno, a partir de esos casos concretos, la familia Isidora aprecian, bueno, son 4 hijos, son de los casos que tienen cero problemas, o sea, no son, tienen una unidad de criterio, no hay conflictos, porque también lo que vemos en Violeta Parra, hay conflictos. Y es muy importante los archivos, porque si tú quieres entrar en profundidad en el proyecto de una autora, los archivos lo complementan muy bien. De modo que para mí, bueno, Isidora Aguirre, imagínense, y ella misma tenía, yo creo que también una lección para una. Ella misma tenía una mente archivista. Y cuando encontramos, yo con este libro empecé a darme cuenta de eso, y tenía todo, bueno, hoy en día lo podemos hacer en las carpetas de los computadores, ¿verdad? Pero apreciaba mucho su proceso creativo, ella realmente apreciaba lo que hacía y con la gente que conversaba para cada una de sus obras, y cuidó esos registros. Fue un registro que, pese al volumen, fue fácil de sistematizar, y con la idea de gratuito. También hay un tema con la cosa, también no critico, la cosa monetaria de la compra de los archivos, de cuánto acceso público tienen. La política de la familia Isidora Aguirre, de ella misma, fue que todo tuviera acceso gratuito. Lo mismo tengo la idea con Pía. Pía tiene una cantidad de cosas, pero ahí el que es bonito, el que es el archivista, Jorge, es su compañero. Es que Jorge tiene todo y nos hacía entrar, y tiene como en las bibliotecas, como unas cosas que va abriendo en una pieza que tiene, y ahí tenía todos los recortes. Porque también en la era predigital los archivos son muy importantes. Las fotografías en dictadura, en la Biblioteca Nacional, lo que hacían las Mujeres por la Vida. Y ¿sabes qué? Me pasó que hicimos un homenaje a Raquel Olea, y ahí todo este grupo de mujeres enormes, que, bueno, La Morada y todo, tienen pocos archivos. Yo las reté, porque hicieron historia. Y les conseguí por acá, el hijo tenía otra, pero ojalá que a alguien se le ocurra postular con un fondo para organizar el archivo de La Morada y todas esas mujeres, son increíbles. Estaba ahí con la Carmen Berenguer, todas las performances que hicieron, se ha escrito sobre ellas, falta que un poco unir, porque eso potencia más el diálogo. Los archivos, que hay gente que escriba sobre eso, porque eso para mí es un archivo, un diálogo abierto, por eso critico los archivos cerrados. ¿Y ustedes, las Auchas, están haciendo su propio archivo? Porque están haciendo tenemos historia. una página web para que nos visiten. Ya. Poco a poco hemos estado haciendo, ¿verdad? Sí. Eso fue lo que quería agregar, pero por favor, quedan pocos minutos, así que me sigan ustedes. ¿Qué cosa? El archivo de las Auchas. No sé, Auchas tenemos noción de archivo. Si tienen su propio archivo, lo están haciendo. Desde el primer momento estamos organizando la información de cada una de las escritoras que estamos en este grupo. El primer lugar de acopio es una página web que la pueden visitar, autoraschilenas.cl. Y lo otro que quería decir, que mirar desde mi perspectiva las literaturas también como una ciencia social, es decir, no solamente las personas que nos dedicamos a la literatura o a estudiar la literatura
podemos trabajar con la literatura. Pueden otras ciencias hacer cruces quizás investigativos y de archivo para construir estos lugares de historia que nos hacen falta y que tenemos deuda no solo con las escritoras de literatura, sino con las escritoras de investigación en general. Entonces, también es una invitación a la universidad o al trabajo autónomo de investigación, de hacer investigación y hacer archivo desde otros lugares en cruce con otras disciplinas y con otras artes, que es muy necesario también esa mirada interdisciplinaria o interseccional también para mirar desde otros lugares, más amables, más cercanos, más acá, digamos, no tanto más allá como objeto, el poema, el texto como un libro de privilegio para alguno o para alguna, como un libro, como con un objeto de élite, sino que más acá, sino que algo que está con nosotras y con nosotros como un lugar de conversación finalmente. Entonces está abierta esa posibilidad. ¿Hay una pregunta? ¿La última? No sé, Cristian. Perdón, Cristian es Cristian. Cristian nos cuida de los derechos de autor, sí, nos quiere las escritoras. Director general de SADEL, de la Sociedad de Derecho de las Letras. Sí, trabajamos para autoras, autores y editoriales. Pregunta a ustedes. Dentro de las últimas décadas, ¿han visto avances concretos respecto de una posición más equiparada y más justa en el trato de las mujeres? Un poco, nada, queda un 80, un 90, un 70% por avanzar. ¿Cómo lo ven? Yo creo que se ha avanzado bastante. O sea, es decir, si tú revisas las dificultades que tenían las mujeres hace 60, 70 años para seguir su vocación, fuese cual fuese, eran infinitamente mayores que las que tienen las mujeres en estos tiempos. Una mujer hoy, por ejemplo, puede optar o no por la maternidad, que antes era una especie de deber impuesto y que inmediatamente no te cortaba las alas, pero te las ponía un poquitito como prótesis porque se hacía mucho más difícil despegarse y sobre todo por los estereotipos sociales que existían, cuál era el rol que debían tener las mujeres, si una mujer ya fuiste madre, ¿cómo pretendes? Bla, bla, bla. Entonces, en ese sentido, yo creo que la opción de la maternidad y la posibilidad de postergarla por último o de tomarla con una pareja que sea también 50 y 50, eso realmente ha sido un avance significativo, pero eso no quita que el imaginario inconsciente y de supremacía sigue siendo todavía mucho más masculinizante que antes. No sé qué opinen ustedes. Sí, yo sí, obviamente hay evidencias de avance, pero el problema es que cuando hay un repliegue falo-logocéntrico en las culturas, en los países, por ejemplo, hasta hace poco las mujeres afganas iban a la universidad. Y hasta hace poquito ya se vino el talibán y ya no pueden ir a la universidad. Entonces, el retroceso es gigante. Los avances que tenemos las mujeres en el mundo son lentos. Las transformaciones sociales, sabemos, sociales, culturales, son lentas. Cuando avanzamos significativamente, pero siempre está en peligro ese avance en términos políticos. O sea, por eso que yo siempre digo, tenemos que trabajar en cruce nuestras miradas de análisis, de crítica y de actuancia, en cruce con otros, porque el patriarcado está coludido y está cruzado con diferentes manifestaciones, política, económica, religiosas, como dije al inicio. Entonces, avanzamos, pero el problema es que siempre tenemos que estar en alerta, y eso que es cansador, estar siempre en alerta, porque el retroceso, si hay un retroceso, va a ser enorme. Y todo lo avanzado lo vamos a perder como lo han perdido generaciones de mujeres en nuestras ancestras. O sea, sí, podemos decidir por la maternidad o no maternidad, sí, pero no todas. Y podemos decidir otras cuestiones, sí, pero no todas. Entonces, no podemos pensar por algunas nomás, y en algunos contextos, porque en otros países, en otras culturas, en otras regiones, en otras clases, no está ese poder de decisión con esas libertades supuestas que tenemos todas. Entonces, por eso que tenemos que también hablar en singular también, y a veces en plural, pero con el enfoque de las diferencias también que ocurren cuando hay algunos avances o algunos hechos que parece que con esos avanzamos, pero creo que hay que mirar más en detalle la cosa también. Hay una cita conocida, alguien me puede ayudar, que dice: cada vez que hay una crisis social,
los derechos de las mujeres, no sé si es de Simone de Beauvoir. De la Simone de Beauvoir. No me acuerdo, yo soy media volada con los, no me acuerdo la frase exacta, pero apunta a lo que tú dices. Sí. Y sucede a veces, ¿verdad?, con esos cambios. No, estamos, yo sé que quedan unos segundos. Yo quería complementar lo que han dicho mis compañeras, que estoy muy de acuerdo, con unos datos. Tenemos una querida compañera, Carmen Mantilla, que es nuestra estadística. Ella ha hecho bastantes estudios sobre la producción, los títulos, las compras escolares, y en los estudios de Carmen, la cito porque ella es la experta, todavía estamos lejos de la paridad en las lecturas escolares, en los fondos del libro, en los premios nacionales, no el premio nacional, me refiero a todas las otras instancias de premios, y es curioso. Ahora, no diríamos lo mismo de Irak. Aquí está Alejandra Chakov, que me ha tocado de cerca ver cómo en esa división siempre se premia autores y autoras y libros, editan libros de autores y de autoras. Pero curiosamente, los últimos, por ejemplo, desde que se formó Ouch, el premio nacional, han sido solo hombres, varones. Curioso, porque estamos en el siglo XXI, con un gobierno que tiene esta impronta paritaria. Falta, como hay datos que todavía, yo creo que también hay un cerco con la prensa, algo bien chileno. Me toca viajar por literatura y es increíble cómo Argentina, México trata a sus autoras. En Chile el espacio es mínimo, no hay una legitimación, los premios generalmente los llaman los hombres, y también hay algo curioso que debe ser por la división social del trabajo, que Carmen se dio cuenta que la mayoría de los proyectos rechazados eran mujeres. Uf. De los antecedentes, de conocer cómo esas reglas están de menos tiempo. Si uno ve los datos de la pandemia, me acuerdo que hace poco salió un gráfico, horas de las mujeres haciendo tareas escolares. Era como 95% de las mujeres y 5% los hombres. Entonces, claro, cuando tienen que tal vez llenar un formulario, tienen menos tiempo, no sé. Sí. Muy complejo, tiene muchos factores. Sí, lo que pasa es que ya multifactorial. Lo estamos diciendo. Claro. Ya al nombrar esa realidad la vemos. De otra manera, nada, está absolutamente Así invisible. Yo las quiero felicitar, avanzamos. la verdad, chiquillas, porque ustedes están haciendo un trabajo impresionante, tienen la lucidez, la valentía. Y lo hacen de una manera diferente. El hecho de que no tenga una presidenta de las Ouch, sino que habla de una organización horizontal. Eso es un esfuerzo, porque es más tiempo. Imagínate, no me acuerdo toda, pero es crear algo nuevo. Pero lo hacen, lo rompen. Claro. Ya verán cómo se. Pero hasta ahora es así. A propósito, ustedes estaban diciendo de que hay muy pocas mujeres que, publican como ensayo periodístico, yo creo que un poco más. Y bueno, si fuese hombre no tendría por qué disculparme, pero sí me voy a hacer el autobombo, porque claro, el hombre lo diría nomás, pero yo así como voy. Lo que pasa es que estoy muy contenta porque este año, 2023, cuando se cumplen 50 años del golpe militar, voy a publicar en España un libro que publiqué en Chile el año 2015, que es en ese momento se llamó Las mujeres tras las rejas de Pinochet, que es el testimonio de 3 expresas políticas de la dictadura. Yo como periodista las entrevisto y también, es un ensayo, también aparezco ahí, me ayudó la Bea, pero está allí, también le rindo un homenaje porque fue muy importante. Este libro va a ser publicado en España este año, de modo que también la voz de las mujeres, es decir, a mí me tocó un rol muy bonito porque le di voz a otras mujeres que también habían estado en silencio durante muchos años, porque fueron esas mujeres que lucharon, que estuvieron en las cárceles de Pinochet y que después cuando salieron en el 90 les habían cambiado el país y nada, no es que ya no estaban por la vía armada, sencillamente tenían que irse a sus casas y claro, en otros países seguramente habrían andado como las FARC un poquito, ¿no? También que yo todavía estuve con mujeres que habían estado en las FARC y todavía como reivindicaban eso y andaban como de verde oliva. No, está sacándose todo, poniéndose el delantal, así como para ir a comprar, disimulando y metiéndose en la vida, porque la verdad eran asesinas, eran delincuentes vistas por la transición. Y la verdad eso a mí me enorgullece porque le di voz a otras mujeres, así que para que ojalá el próximo año, la próxima Fil Bio Bio lo venga a presentar acá y ojalá con ellas también porque son maravillosas. Ustedes,
chiquillas, gracias. Gracias, Gracias a Andrea ti, Gitanovich, Miriam, gracias. Ángela Negra Muñoz, Beatriz García Huidobro, y a usted, y este aplauso a través de ustedes a todas las Auch.